nomás, así que usted interrumpe la clase nomás o me va a preguntar. Que esperemos salga adecuadamente. Con apuntes más antiguitos míos, digamos. Más ¿cuánto se llama? ¿Puede mandar una invitación? Ah, no me complique, Damián. Eso yo no sé. ¿Qué me pide algo el Zoom? ¿La clave del Zoom? No sé, Damián. No, ahí no cacho qué me pide. No sé. ¿Pueden mandar una invitación? ¿Qué es una invitación? No entiendo. Para el Ahí grupo me de explica WhatsApp. Damián, pues. No cacho. No le entiendo, Damián. Yo, Es para el en, grupo en, de WhatsApp, creo, Como el profe. link que usted envía a Zoom, pero para unirse al grupo de WhatsApp. no, sí está en el aula. Está en el aula y está en un mensaje. Debe estar en tu correo también. Si les mandé por ahí, yo ahí las tecnologías, trato de ponerle empeño, pero todavía me limitan cosas. Y el teléfono no me manejó muy bien. Así que eso. Ya, entonces, nosotros, porque no, me cambié más. Tengo que, ya les comenté, estoy muy lentejo hoy día, así que ahí, con alta comprensión, vamos a sacar esto lo mejor posible. Entonces, fíjese usted ahí que nosotros habíamos quedado en la multiplicación por escalar y la suma. Con esos dos ingredientes, que es la multiplicación y la suma, usted parte las propiedades iniciales y ya están peleando esto ya. El gatito con el a lo mejor que ir al baño. Entonces, fíjese usted ahí que el cuánto se llama, nosotros tenemos esa suma y tenemos esa multiplicación por escalar. Son las dos propiedades que tenemos, perdón, dije muy mal, las dos operaciones que nosotros tenemos, y con esas son las que quiere venir para acá. Colócalo acá. Vladimir. Entonces, fíjate, déjalo acá, pues acá en el escritorio. Aquí, acá arriba. Pero acá, porque ahí es. Ya, y quédate tranquilo un rato para que hagamos la clase. Siéntate ahí, pues. Quédate un rato ahí. Entonces fíjese usted ahí que lo que tenemos es eso, tenemos la suma y nosotros tenemos la multiplicación por escalar. Mi gatito que es que iba poquitos días en la casa porque estamos rescatándolo, estaba o sea, lo botaron. Entonces Vladimir anda ahí está acostumbrándose porque está el señor Blacky y el señor Blacky todavía no se llevan muy bien los dos, así que estamos medio complicados con la hija. Así que esa es la interrupción ahí ahí anda dando vueltas. Entonces, fíjese usted que el paso siguiente ahora de nosotros es que nosotros agreguemos la multiplicación de matrices. Ya, entonces, para eso nosotros, creo que están viendo, ahí sí deberían estarlo viendo. Entonces, para nosotros, sí es bonito, Brian, bonito. Entonces, fíjese usted que para nosotros lo que vamos a agregar hoy día es la operatoria de matriz, ¿ya? La operatoria fundamental que nos permite que nosotros nos armemos todas estas cosas, estos elementos matriciales, cómo poder actuar. Bueno, a diferencia de los números, ¿ya? O inclusive a diferencia de la suma de matrices, que la suma de matrices nos quedaba tan cómoda porque es componente a componente. En el caso de la multiplicación de matrices, hay que trabajar un poco previamente, bueno, entre comillas, previamente, para explicar por qué el producto se hace así, pero lamentablemente en la elección de cómo se desarrolla un curso, a veces esos órdenes se cambian. Y nosotros en la forma de que vamos a ver nosotros las unidades, uno tiene después, digamos, ya, Blacky, ya, nada más, ahí nomás. Tiene el ¿cuánto se llama? Venga, aquí, ya, siéntese acá un ratito. Ya, porque estoy con los niños. Venga para acá, venga, Blacky, venga. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene ahí? Tiene usted las matrices primero y después usted va a ver los vectores y después va a ver las rectas y planos. Le explico un poco ese orden. Cuando nosotros lleguemos a rectas y planos, previo a eso, vamos a conocer una herramienta que se llama el producto punto. Bueno, el producto punto tiene un sentido geométrico y muchas cosas de las matrices, que particularmente asociadas a la multiplicación, están asociadas a vectores. Me explico.
Es como una pequeña, digamos, para que nos entendamos. Cuando nosotros tengamos vectores, que son elementos ya sea de R2 o de R3, usted va a tener, por ejemplo, va a tener el 1 por 2 menos 1, y esta definición que se va a señalar con un punto grande y que a lo mejor por ahí la habrán escuchado, va a ser el producto punto donde acá va a tener un 2, por ejemplo, un 1 y, por ejemplo, un 3. Entonces, en esa definición, por eso que al revés, pero un poco para justificarle este resultado. En esa definición, ese producto punto se transforma en un elemento matricial, donde se transforma en el 1, 2, menos 1, el 2, 1, 3, y la resolución de eso, perdón, y la transpuesta del primer vector por el segundo. ¿Qué es lo que es la transpuesta? La transpuesta ya sabemos que le va a quedar el 1, a usted le va a quedar el 2 y el menos 1, porque es un cambio de fila por columna, multiplicado, ¿cierto?, por este elemento que es el 2, 1, 3. ¿Ya? Ese sería en el caso de este ejemplo, este mini ejemplo del futuro, digamos. Esa va a ser la definición. Y esto que está acá se define así. Se define 1 por 2 más 2 por 1 más, en este caso, menos 1 por 3. Y esto proviene de una geometría. Ya, o sea, seguramente en el YouTube podrán buscar, había antiguamente un ingeniero, de hecho, informático, que hacía muchas cosas geométricas de matemáticas. Y por ahí voy a ver si encuentro el video, porque es maravilloso cómo él hace la parte de llevar la parte geométrica y ahí tiene sentido este producto, porque aparece con un sentido. Para nosotros ahí está con la imposición de decir es así por ahora. Pero de solamente de esto uno puede hacer una observación. Como matriz, esta es una matriz, digámoslo así, de una fila por 3 columnas. Y esto que está acá como matriz es 3 filas, en ese caso, por una columna, según nuestro orden. ¿Se acuerda que por eso hablábamos de la importancia del orden? Ya, entonces, y así se define finalmente esto que como resultado da un 1 por 1, porque finalmente una matriz de 1 por 1, un número, ¿no? Pero como está vista esta definición para vectores, voy a colocarlo acá arriba. Yo no puedo tomar uno que sea de 1 por 4 y hacer lo que yo estoy haciendo con uno de 3 por 1, porque de acá me sobraría una casilla que no estaría definida. ¿Qué hago con agregarle una casilla? ¿Me entiende? Entonces, si este vector tuviese 4, fuese un colgado de 4, digamos, de 4 por 1, la que acompaña también tendría que ser de 4 por 1, para que calcen en la suma que se está definiendo. En rigor, lo que dice eso es que, lo que dice eso es que estos dos elementos, tanto S como S, para el efecto del producto punto deben coincidir. Es decir, este no puede ser 5 y este no puede ser 2. Tienen que los dos ser 5 o los dos ser 2, para que calcen las casillas que uno está multiplicando. Es decir, en este invento, digamos, calce que si tomo un elemento acá, lo relacione con el que está ahí. Si tomo otro elemento acá, ¿cierto? Lo relacione con uno que está acá. Lo mismo en el caso del tercer elemento. Y si no ocurre eso, entonces yo no voy a poder hacer esto, que más adelante se va a definir como el producto punto. Bueno, y por eso aquí está al revés. Está al revés este tema, porque el producto matricial es una consecuencia de ordenar el producto punto. Me voy a mostrar un poquito más adelante. Aquí yo tengo dos matrices, ¿ya? De un orden específico. Una es de, en este caso, de m por n la primera, de m filas por n columnas, y el otro es de n por p, porque ese es el orden que tiene. Pero si usted observa, si me paro en una fila, acuérdese que reglón era sinónimo de fila, y me paro en una columna, si usted observa lo que yo estoy haciendo ahí, es exactamente lo mismo que yo hice anteriormente para nuestro ejemplo del futuro. Es decir,
estoy haciendo el producto punto entre esas dos componentes. Y eso me da un resultado que es el número que yo le mostré. Es decir, se multiplica. ¿Cómo se va a multiplicar? Ese elemento con ese, el segundo que sigue con el segundo que está acá, y así. Es decir, el producto matricial está definido, ¿cierto? Está definido. Toma una pastilla, me da mucho la cabeza. Entonces, uno lo que tiene ahí es que finalmente este producto matricial va a estar definido. Es como que tomo todos los productos puntos y como que al final estoy haciendo todos los productos puntos que uno hace y los junto en un elemento que se llama matriz. De hecho es eso, porque el producto matricial originalmente proviene del producto punto y después uno asocia los productos puntos de elementos similares y lo ordena en un elemento y ese elemento se llama matriz. Entonces, ¿de dónde proviene este producto matricial? Proviene del producto punto. Y el producto punto en matemáticas tiene una interpretación geométrica. Pero nosotros lo hacemos contrario. Definimos primero las matrices porque se requiere, en lo que vemos nosotros, se requiere resolver sistemas de ecuaciones. Y más adelante vamos a acompañar de la geometría. Pero por eso tiene ese sentido. Entonces, ¿qué voy a tener que ver? Ahora, esto va a corresponder a una casilla, cada una va a corresponder a una casilla. Entonces, si uno cuenta la cantidad de posiciones que uno tiene, me explico. Este elemento multiplicado por ese va a corresponder a la primera posición del producto. El primero de acá, si después lo hago con la segunda columna, va a corresponder al segundo elemento. Bueno, si los cuento todos, como acá tengo M filas, y acá tengo P columnas, entonces efectivamente acá me van a quedar M filas por P columnas. Entonces, inmediatamente, solamente de ese razonamiento, uno sabe que el resultado del producto matricial va a tener que ser elementos de la forma M por P. ¿Ya? Es decir, M filas por N columnas. Pero lo más importante, lo que mencionamos antes, ya me quedo pegado cuando estoy trabajando con otra gente en investigación. Lo que pensé ahí es que lo que yo le quiero decir es que uno toma la fila, toma la columna, ese es uno. Pero deben coincidir, ¿deben coincidir quiénes? Deben coincidir las columnas del primero, ¿cierto? O sea, las columnas del primero con las filas del segundo, de la segunda matriz. Y uno lo puede usar casi como un algoritmo, es decir, ¿cuándo voy a poder multiplicar las dos matrices? Cuando esos coincidan. ¿Y por qué? Porque si no me sobra un elemento más que no tengo cómo relacionarlo con la segunda matriz. Y el resultado o lo resultante va a ser de M por P, es decir, M fila por P columna. ¿De acuerdo? Y de ahí sale, digamos, este producto. Entonces, lo primero, no es componente-componente, sino que tiene que ser. Bueno, antes de definirlo, o que lo veamos con un ejemplo, voy a hacer hincapié en algo, ¿ya? Es un error frecuente. Le vamos a colocar aquí error frecuente. Error frecuente. Como comentamos, como le comenté recién, como usted tiene una matriz, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y el cuadrado significa lo mismo que siempre hemos hablado en matemáticas, una potencia de la matriz. Entonces, un error frecuente es no obviar todo lo que hemos dicho. Y decir, entonces esto es 1 al cuadrado, por 2 al cuadrado, por 3 al cuadrado, por 4 al cuadrado. Y eso está completamente incorrecto. Porque la matriz al cuadrado va a ser 1, 2, 3, 4. Multiplicado por 1, 2, 3, 4. Pero de lo que he mostrado recién, bueno, esta es una matriz que es de 2 filas por 2 columnas. La segunda matriz es una matriz de 2 filas por 2 columnas. Bueno,
estos dos elementos que están acá coinciden. Así que efectivamente tiene sentido el producto y el resultante va a ser de 2 por 2. Bueno, siguiendo lo que hemos comentado, lo que he comentado, ya estoy pegado donde me reúno semanalmente con otro, me queda pegado hemos hecho. La fila con la columna. Eso es lo que hemos dicho. Entonces, en la fila por la columna le va a quedar a usted. Primero, vamos a tener que 4 casillas. Voy a marcar con color la primera. La que va a ir ahí. ¿Y esa a quién va a corresponder? A 1 por 1 más 2 por 3, porque multiplico el primer elemento con el primero de la segunda matriz y el segundo el elemento de la segunda columna con el de la segunda fila de la matriz. Y ahí le queda la suma del primer elemento. Me voy al segundo elemento. Entonces, en el segundo elemento, nuevamente, voy a escribirlo acá. 1, 2, 3, 4. Y lo estamos multiplicando por 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que yo le comentaba recién a usted es que va a ser entonces la primera fila por la segunda columna. Y ese es mi elemento que va a ir acá. Es decir, el 1 por 2 más 2 por 4. Bueno, ya no es lo mismo que uno intuitivamente podría pensar, porque esto de acá es 1 más 6, que es 7, que no es 1, y el de acá es 8 más 2, que es 10, que no es 2 al cuadrado. ¿Me entiende? Así que por eso yo quería hablar al tiro de un clásico error frecuente que no sé por qué ocurre, que siempre que se pregunta, no, este es el cuadrado, no sé. Entonces, siempre es el producto punto. Bueno, después tendríamos que seguir acá con esta columna con esta columna que está acá, entonces le va a quedar a usted 3 por 1 más 4 por 3, y por último le va a quedar a usted 3 por 2, y eso más 4 por 4, y ahí usted ya tiene el producto matricial. Y bueno, eso ahí usted lo suma, ¿cierto? Sin problema. Entonces, el producto matricial es bien especial porque no es componente a componente, sino que tiene un sentido de tomar la primera fila, ¿cierto? Tomar la primera columna, multiplico. Tomo la primera fila, tomo la segunda columna, multiplico. Tomo después la primera fila, la tercera columna y así. Y así voy rellenando esas casillas que están ahí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, está bien hasta acá, ¿o no? ¿Se entendió? Por eso que, sí, ya. Si no, me hacen la observación. Ya, por favor. Sí. Sí, me dicen nomás, pues también puede hacerlo por el WhatsApp, el que aparece en las palabras, el chat del computador. Profe, ¿me puede mostrar de nuevo el ejercicio para alcanzar a copiarlo, por favor? No, pues no esté copiando. ¿Cómo estar copiando? Acuérdese que esto Aprenderme se hace el un orden, PDF. Es que si no, vamos a perder mucho tiempo esperando que copie. No que tiene el PDF, esto es un PDF, que ha grabado como PDF. Así que. Profe, el número que va debajo de el tercer número que sacó en el resultado lo ¿Qué hizo la posición de la primera matriz? fila, lo Primera hizo la fila, segunda fila por la primera columna. no, de nuevo. ¿Qué posición? El 3 por 1 más 4 por 3. Este de acá. Sí, lo Claro. sacó con la segunda fila y la primera Y columna. la primera columna, claro que sí. Ah, ya. Eso era. Este queda 3 por 1 más 4 por 3, y el último que está acá le queda a usted 3 por 2 más 4 por 4, que es 16. Gracias. Sí. Sí, no se preocupe por copiar. Esto todo queda lo mismo con los colores, todo como está, queda en un archivo en PDF que yo le subo al aula y al grupo de nosotros. Así que no es, yo pienso que lo mejor es utilizar ahí para sus desarrollos personales el cuaderno, ya sea digital o en papel, pero todo esto queda en un archivo, así que queda todo respaldado. ¿Está bien? Así, esa es una observación que puede ser útil. De ahí que, claro, esto en abstracto, lo que dice es que, claro, está la matriz que es de orden m por n, ¿cierto? La primera, y la matriz de orden n por p, la segunda.
pues ya justificamos por qué es esto. Entonces, ya tenemos la justificación de por qué tienen que ser las matrices multiplicadas en ese orden. Que finalmente lo que está aquí es que dice que cada posición, como lo denotamos recién, va a ser la fila de la primera matriz por la columna de la segunda matriz. ¿Ya? Es decir, va a ser de esa forma, digamos, el elemento ahí en ese caso de la posición de cada una de las que nosotros vimos recién. Ya. Historia de cuenta. Esto le iba a comentar. ¿Ve? ¿Ve? Ahora ve, ahora está bien. Ahí lo traté de ejemplificar, digamos, la situación que nosotros estamos viendo. Es decir, por ejemplo, si una matriz es de 3 por 5, de 3 filas por 5 columnas, como es la matriz que aparece acá, y entonces la matriz B es de 5 por 2, es de 5 por 2. Entonces, ahí usted tiene que, yo le pregunto cuáles son los tamaños del producto, tanto del producto de A por B, así como el producto de B por A. Entonces, claro, el producto de A por B, yo voy y veo si tiene sentido. De hecho, uno ya se percata de que va a tener sentido, porque voy a tomar en la primera fila, y acá va a ser la primera columna, y ese elemento va a corresponder al que va acá. Y claramente coinciden, pues tengo 5 y acá también tengo 5 elementos. Así que voy a poder, digamos, describirlo de esa forma. Entonces tiene sentido, pues, tiene sentido multiplicarla. De hecho, si la primera es de 3 por 5 en ese caso, y la segunda es de 5 por 2, coinciden estos dos elementos que están acá. Y además el resultado va a ser de 3 filas por 2 columnas, como nos aparece acá. Ahí no tenemos ningún problema. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre con B por A? En B por A, la segunda matriz es de 5 por 2, y la primera en ese caso sería de 3 por 5. Pero esto no coincide, porque el 2 en ese caso no coincide con el 3 que está acá. Entonces esas dos matrices yo no las puedo multiplicar. Entonces, para poder multiplicar matrices, nosotros requerimos, ¿cierto?, que se respeten orden. Y lo otro que nos dice esto inmediatamente es que las matrices en general no se va a cumplir que el A por B va a ser lo mismo que el B por A. Esto en general, porque obviamente uno puede tener un problema particular donde eso sí se cumpla. Pero en general, el producto entre A por B no va a ser lo mismo que B por A. Porque muchas veces ni siquiera se va a poder hacer, como en este caso, que usted puede hacer el A por B, pero el B por A no tiene sentido. Entonces, de la cabeza. Entonces, ese producto que uno lo cambia de orden, digamos, en ese aspecto no tiene sentido, así que no podemos hacerlo. Ya, eso. Eso. Bien. Aquí podemos observar, vamos a observarlo, digamos, finalmente, un ejemplo cualquiera, ya antes de especificar propiedades. Entre ellos, por ejemplo, que el de acá, tiene usted que esto es una matriz de 2 filas por 3 columnas, y esto que está acá, bueno, fui muy rápido, creo ahí. Vamos a contarlas, ¿ya? Perdón, a ver, estoy medio acelerado. Primera fila, segunda columna, así que tengo 2 filas, pues las filas son, acuérdese que es de esa forma y la columna es colgado. Y en este caso tengo una fila, 2 filas, 3 filas, por lo tanto nuestra matriz es de 2 filas por 3 columnas. En el segunda matriz, usted tiene que la matriz tiene 3 filas y en este caso tiene 4 columnas. ¿Ya? Con lo que hemos comentado, efectivamente se pueden multiplicar
porque esos elementos coinciden. Y en su resultado nos tiene que dar una matriz de 2 por 4. Para no estar haciendo los cálculos menores, yo puse acá cuánto nos da, porque finalmente eso son escribir mucho, ¿cierto? Pero al final lo vamos a ir haciendo casi mentalmente. Entonces, Profe, ¿sí? una pregunta, si los elementos no coinciden, las matrices no se pueden multiplicar. No, no. Por todo Ah, lo ya. conversado anteriormente, no, po, no se pueden. Tienen que preservar ese orden porque tienen que tener la misma cantidad de elementos para poder ir multiplicándolo. Si no coinciden acá y agrego un cuarto elemento, por ejemplo acá, ¿con quién lo multiplico? ¿Me entiende? No puedo, no tengo otro elemento acá, po. O sea, si usted tiene, piénselo así, no sé si me escuchó o no. Si yo tengo el 2, 0 y menos 3 acá, y usted va a tratar de multiplicarlo por 7, 2, menos 3, y le agrego otro elemento acá, que sea el 4. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Me entiende? No sé quién me preguntó. Sí, profe, se entiende. Claro, porque no van a coincidir, ¿cierto? Este elemento que está acá, ¿qué hago con él? Entonces, necesariamente tienen que coincidir las filas con las columnas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Si no me entiende ahí, me pregunta de nuevo. O sea, a mí también me cuesta entender las preguntas de esta forma. Así que espero le haya quedado claro. Entonces, claro, si ahora voy al desglose, el 23 que está ahí, debiese ser resultado de quién? Debiese ser resultado de tomar la primera fila y tomar la primera columna, ¿cierto? Por el número de posiciones, que además ya sabemos que debe ser de 2 por 4. De 2 filas el resultado de la matriz por 4 columnas, que efectivamente es así, mire. Primera fila, segunda fila, primera columna, segunda columna, tercera y cuarta columna. Por lo tanto, efectivamente es de 2 filas por 4 columnas. Ya. Ahí calculémoslo. La adivino cuánto va a dar. 23. 2 por 7 es 14. Le queda 0 aquí. 14. Y menos 3 por menos 3 le da 9. Y 9 más 14, adivine cuánto es. 23. Efectivamente el resultado que da ahí. Vamos a seleccionar otro cualquiera. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, joven guanderino. Este de acá. Copié la misma matriz. ¿Se fija? Entonces, este menos 5 que no estoy marcando, pues espere. Este menos 5 que está acá. Este menos 5 está en la posición primera fila, segunda columna. ¿Todos de acuerdo, cierto? Primera fila, segunda columna. Primera fila y segunda columna. Entonces, efectivamente coincide. Porque mire, 2 por menos 1 le da a usted menos 2. Más 0 y menos 3. Y menos 2 menos 3, efectivamente es menos 5. Entonces, cada una de las posiciones corresponde a el elemento donde uno está multiplicando la fila con la columna respectiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un tamo me ayuda por el chat. Un tamo para ver si, si sigo o no, pues si me entendieron o no. Profe, ¿Sí? ¿podría repetirlo, por favor? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Eso es lo que marcó en celeste. Ahí no le escucho. Espérese. Lo que marcó en celeste. Es que, claro, este elemento que está acá, ocupemos la letra C como para darle un orden. A, B y C. ¿Ya? Entonces, la posición que está acá es la primera fila, segunda columna. ¿Está de acuerdo conmigo? La posición de este elemento. Sí. Sí, ya. La fila 1 corresponde a esta. La columna 2, columna 2 corresponde a esta columna. Entonces, la fila 1 por la columna 2 es el elemento que va en la posición 1, 2. Entonces se obtiene como 2 por menos 1, o sea, ese menos 5 que aparece ahí, es 2 por menos 1
más 0 por 5, más menos 3 por 1. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Claro. Entonces hagamos uno más. Ya. Por ejemplo, vamos a colocar otro color más. Hay otros colores más bonitos acá, naranjo. Entonces, ahora voy a ir a la segunda fila. No se vio nada con ese color. Segunda fila y voy a ir a la tercera, en ese caso, columna. ¿Cierto? Voy a marcarlo acá. Esto es la segunda fila. Y esto de acá es la tercera columna. Entonces, ese elemento voy a multiplicarlo, ¿cierto? Y va a corresponder a la posición 2, 3. Fila 2, primera fila, segunda fila, fila 2, 3. Acá. Bueno, lo veníamos marcando con el color. Porque en ese caso es segunda fila, ¿cierto? Y tercera columna. Es decir, el 26 corresponde a esa casilla. De hecho, es 4 por 4 es 16, más 0 y más 10 le da 26. ¿De acuerdo? Ya. Profesor, ¿sabe qué? Me cuesta mucho todavía. Me cuesta multiplicar. Estoy complicado. Complicado. Ya, se complicó mucho esto. Al principio, lo voy a copiar yo acá. A ver si me resulta lo que quiero mostrarle. Voy a copiar. No era eso. Ya no importa. Voy a copiar esto en la misma página. Y voy a copiar esto en la misma página. Y ahí voy para allá. Ya, este no. Teníamos eso en principio. Eso es lo que usted tenía. Profesor, estoy súper... ha hecho una complicación esto. En principio, porque después ya uno naturalmente ya sabe cómo funciona, ya no le va a hacer un estrés, pero al comienzo a veces cuesta. Toma usted la primera matriz y escríbala más abajo. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Están ahí? Sí, profe, se escucha. El chiste interno para mí, muy fome, boludo. Entonces, es que, profe, ¿se escucha? Sí, profe, se escucha. Hola, profe, ¿se escucha? Hasta luego, profe. Entonces, tomo este elemento, lo voy a escribir más grande, para que se vean ahí como más, para lo que le quiero mostrar. Entonces, usted está empezando en matrices, le complica mucho el producto. Bueno, escriba la primera matriz más abajo, porque cada elemento así coincide de esta forma. Entonces puede hacerlo así al comienzo. Entonces, se quedó pegado el computador. Entonces, acá, claro, acá va a estar mi resultado de este producto. Pero no es otra cosa que 2 por 7 más el 0 por 2 más el menos 3 por ese menos 3. ¿Se fija? Entonces puede hacer usted coincidir las flechas, así colocar la primera matriz más abajo cuando usted la escribe y hacerlas coincidir. Entonces ahí, por ejemplo, bueno, acá va a ir otro que quedó como, bueno, tenés que, página nueva. Entonces, vamos a marcar otro, por ejemplo. Aquí. Entonces, página nueva y el segundo en página actual. Ya, entonces, claro, nuevamente, o sea, usted está desarrollando ese problema, ¿cierto? Para que nos quede marcada otra, para que quede marcada otra. Entonces, usted ya calculó la primera posición. Después, entonces van a ir casillas acá, que van a ir 8 casillas. Aquí. Entonces va a ir acá, ¿cierto? Y a lo que voy yo es que va a escribir más grande este. Ahí, como para que cuadre. Entonces, lo que yo le comentaba es que coinciden. Es decir, usted sabe que acá va a estar una posición porque como esta matriz, lo repito nuevamente,
esta matriz de 2 filas por 3 columnas, y la segunda matriz es de 3 filas por 4 columnas, entonces estos dos elementos deben coincidir. Y el resultado va a ser de 2 filas por 4 columnas, lo que significa que acá, a ver si mi dibujo me acompaña, son 8 casillas. La tercera que va por ahí, igual quedó como corría, y la otra que va por ahí. La otra que va acá, la otra que va ahí, la otra que va ahí. Entonces lo que yo le comento es que si le complica mucho el comienzo, hágalas coincidir. Por ejemplo, vamos a ver quién tendría que ir en esta posición. Entonces en esta posición va a ir cuando me mueve la cabeza estoy pensando un poco, esa fila con la segunda columna. ¿Te fijas? Entonces en esa posición, claro, le queda cómodo porque le va a quedar acá. No se ve nada. Vamos a relajar un poco. Le va a quedar 4 por menos 1, ¿cierto? Voy a dibujar más grande este de acá porque este es el que estamos justo calculando. Entonces, en esa posición le va a quedar a usted. Este 4 por menos 1, ¿cierto? Ese 4 por menos 1 le queda a usted más el 1 por 5, 1 por 5, y más el último que sería 5 por 1. Y ese corresponde a esa posición. Entonces uno, cuando le cuesta mucho multiplicar matrices, tome la primera, la escribe más abajo y después hace coincidir todas las posiciones y se acabó el problema de multiplicar matrices. ¿De acuerdo? Ya después, claro, uno lo hace casi como en la misma hoja, digamos, porque es casi automático con el tiempo, pero al principio cuesta ahí darse cuenta cuando se pueden multiplicar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Creo que sí. Creo que sí. Ya. Dentro de esto, hay una serie de elementos asociados al producto. Elementos que son los que yo voy a denotar ahora. Son propiedades estándar, o sea, las propiedades más esenciales de las matrices, del producto matricial. Dentro de ello es que, bueno, ya habíamos conversado quién era la IM, entre comillas, que era la matriz identidad, donde toda la diagonal tenía puros 1, ¿cierto? Una matriz cuadrada en general, que se representaba la matriz identidad, que puede ser de 2 por 2, de 3 por 3, así, pero con un 1 en toda la diagonal principal, y el resto puro 0. Entonces, claro, lo que yo le quiero decir lo primero es que para partir es que en general la identidad, ¿cierto? Multiplicada por un vector o una matriz que coincide en el orden, le da siempre el mismo vector. Ya, es decir, por ejemplo, si usted toma la matriz 1, 0, 0, 1 y usted hace la multiplicación, por ejemplo, por 5, 2, ¿cierto? Entonces, claro, esta matriz es de 2 por 2 y esta matriz es de 2 filas por una columna, pero el resultado por casilla le va a quedar. Acá le quedaría 1 por 5, ¿cierto? Más 0 por 2, y acá abajo usted le va a quedar 0 por 5, y eso más 1 por 2, que sería la multiplicación, que en ese caso, pero es lo mismo, pues, le queda el mismo vector, a eso se refiere, porque esto le da 5 y 2, o sea, la identidad en rigor no altera el resultado del producto. Es como decir que en realidad la identidad hace las veces del 1, ¿sí? Del 1 como matriz, del número 1. ¿Ya? Del 1 clásico. Y después vienen una serie de propiedades. Una serie de propiedades, entre ellas, claro, que una serie de propiedades que yo le coloqué ahí que yo le coloqué ahí que en realidad sean tamaños indicados para que estos productos tengan sentido. Entonces, claro, porque ya vimos nosotros que para poder multiplicar matrices uno requiere, ¿cierto?, tener una propiedad sobre las posiciones. M filas por P columna y así. Entonces, no voy a especificar aquí
a cada rato ese elemento del producto, pero se entiende que todas estas propiedades funcionan cuando los productos, ¿cierto?, tienen sentido, ¿ya? Entonces, lo primero es la ley asociativa para la multiplicación, es decir, que puede asociarlo, igual como lo hacía con los números, pero aquí hay que tener cuidado en las leyes distributivas. Efectivamente, las matrices tienen propiedades distributivas, ¿ya? Pero si usted observa, yo le di un orden. No las junté como ahí tiene la propiedad y listo, es distributiva, sino que son por los dos lados. Pero con un orden dado. Si usted multiplica la matriz por acá, por el lado izquierdo, necesariamente la distributividad la hace por el lado izquierdo, porque recuerde que A por B no necesariamente es lo mismo que B por A. Hay matrices que sí, que esto se cumple, pero insisto que en general eso no es así. Como recién lo vimos, ni siquiera se pueden multiplicar algunas. ¿Ya? Entonces fíjese que no puedo ponerla en cualquier lado. Y eso es fundamental porque recuerde usted que yo le comentaba que acá en matrices se estudian 3 tipos de problemas. Entonces, uno está asociado a trabajar con las propiedades y es frecuente, lo voy a poner con un ejemplo inventado, ¿ya? Es frecuente que usted tiene, por ejemplo, no sé, A y acá, por ejemplo, X más C, y van y colocan así, X por A, por dar un invento más, no sé, A por C. Y eso no se puede hacer, porque usted no puede cambiar el orden, porque el orden ni siquiera puede no tener sentido. Entonces, en matrices, hay que entender así las matrices. Todas las cosas que usted podía hacer en los números, aquí usted está en un problema. ¿Ya? Entonces, más que las propiedades, esencialmente piensa usted en lo siguiente. En los números, si usted tiene 2 por 5, le da 10. Y eso lo leo al cuadrado, eso es lo mismo que tener 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Le explico por qué eso es así. Porque este elemento que está acá es 2 por 5 multiplicado por 2 por 5. Ah, estaría complicado hoy día. Después de esto, no pienso hacer nada más. 2 por 5, 2 por 5. Pero los números presentan la conmutatividad. Por lo tanto, esto que está ahí usted lo puede escribir como 2 por 5 y por 5. Pero cuando usted hace este hecho de permutar los elementos, usted está aplicando la conmutatividad. Profesor, ¿en los números siempre lo podemos hacer? Sí, claro, porque los reales, los racionales, los números complejos, que son los conjuntos que usted conoce, efectivamente son conmutativos. Pero en nuestro caso no, porque en nuestro caso, en las matrices, esto no necesariamente se cumple. Entonces, si usted va y tiene A por B al cuadrado, claro, eso va a ser A por B multiplicado por A por B. Pero usted estos dos de acá no los puede dar vuelta. Por lo tanto, eso no va a ser lo mismo que tener el A al cuadrado por el B cuadrado. Y eso es clave porque uno le dice, lamentablemente, joven, las matrices uno tiene que ir, como uno decía antiguamente, entre algodones, sobre algodones, porque cada propiedad que uno tiene, usted tiene que preguntarse si se cumple o no. Y tener muy claro qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no con una matriz. Lo sorprendo aún más. Si usted tiene A más B al cuadrado, eso es lo mismo que tener A más B por A más B. Ah, no es lo que le iba a decir, porque estamos hablando de los números. A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Y cuando ustedes eran jovencitos muy pequeños, llegaban a soñar con el famoso cuadrado de binomio. Qué hermoso es el cuadrado de binomio, ¿no? Que proviene de analizar el área de un rectángulo. Les voy a subir una actividad en Instagram con porotitos para que vean que el cuadrado de binomio sale, pero muy bonito después se las voy a mandar. Entonces, para que ahí se emocione. Entonces, fíjese que ahí está el cuadrado de binomio. Entonces,
en matrices, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ya sabemos que esto no necesariamente, que tenga un problema en invertir las cosas. Entonces, si usted tiene A más B al cuadrado, matricialmente va a ser A más B multiplicado por A más B. De donde usted, de la propiedad distributiva que yo le estoy mostrando acá, cuando una matriz está multiplicando, pasa multiplicando a cada una. ¿Qué quiere decir eso? Que esta matriz va a multiplicar a esa, porque es una matriz, le va a quedar a usted A más B y eso por A, y acá a usted le va a quedar A más B y eso por B, ¿cierto? Ahí estoy distribuyendo, tomando esto como si fuese todo esto una matriz, y multiplicándola por A y después sumándola y multiplicándola por B. Pero, paso siguiente. Aquí no hay problema, vuelvo a aplicar propiedad distributiva, ahora por el lado derecho. Le va a quedar a usted A por A, que es A al cuadrado, más B multiplicado por A. Ahí no hay un problema. Más A por B y más B al cuadrado. Pero esto que está acá no es lo mismo que 2AB. Porque para que fuese lo mismo, esto tendría yo que darlo vueltas. Es decir, tendría que escribir eso. SBA tendría que escribirlo así, como AB, para poder sumarlo con el otro AB y decir que esto es 2AB. Y eso no ocurre acá en matrices, porque no son conmutativas, porque no puedo dar las vueltas. Por lo tanto, el cuadrado de binomio no se cumple en matrices. Usted comprenderá que si el cuadrado de binomio no se cumple, un montón de cosas no se pueden cumplir. Entonces, yo diría que usted como estudiante no debe pensar en qué es lo que no se cumple, sino que cuando usted va a ver algo, respaldado las propiedades. Porque si no, uno hereda lo que ocurre en los números, y eso es un problema. Eso es un problema, porque ahí si usted se confunde. Otro ejemplo más así cotidiano para usted. Tomo el A al cuadrado en los números. En los números. Pongámosle en R. En R, por ejemplo, usted tiene A al cuadrado menos B cuadrado y usted dice A menos B, por ejemplo, por A más B, que es el teorema de... Oh, se me olvidó el nombre. Se me fue. Vamos a echarle ¿No la suma culpa por aquí. su diferencia? ¿Ah? ¿Suma por su diferencia? No, el teorema. Lo que pasa es que este es un teorema que proviene del A a la N menos B a la N. Y ese teorema tiene un nombre, pero no me acuerdo si el teorema de Fejer o... Claro, uno como a los cuadrados le dice diferencias de cuadrado o suma por diferencia, ¿no? Pero el teorema general se me fue, que eso es una factorización general. No exclusiva, entre paréntesis, de los cuadrados. Es una factorización para un n natural cualquiera. Muy bonita por lo demás. Tiene cierta simetría, así que se me olvidó el nombre. Pero claro, acá en los números uno dice, esto acá es propiedad distributiva, porque estoy yendo en los números. Le va a quedar A menos B por A, más este A menos B, y eso por este menos B. Ahí estoy distribuyendo como si esto fuese un número con el segundo elemento. Entonces usted le va a quedar A al cuadrado, menos AB, más, menos. Este paréntesis, este era un más, ¿no? Ahí, este de acá es un más B. Es un más B este de acá. ¿Qué es lo que escribí ahí? Es un más B. Entonces, le queda a usted ahí más AB y menos B cuadrado. Y de ahí en los números usted tiene esto. Pero nuevamente lo mismo de antes. En matrices, esto de acá no es lo mismo que esto. Por lo tanto, esa suma no le da 0. Tampoco se cumple. Entonces, muchas de las propiedades que tienen los reales, le dateo desde ya que todas esas propiedades el que se cumplen en general son donde uno tiene
matemáticamente hablando, el objeto, digamos, preciso, es hablar de que usted tiene un anillo de división conmutativo. En ese aspecto uno diría que se cumplen muchas cosas. Ejemplos de eso son los números enteros, que son muy parecidos a las matrices, pero a diferencia de las matrices, no son de mucha más ayuda porque conmutan, uno los puede cambiar. Y las matrices se llaman un anillo, este es el nombre técnico de la propiedad, de la categoría que tiene, es un anillo de división no conmutativo. Y los anillos de división no conmutativo, de partida, el no tener la conmutatividad, le genera muchos problemas. Profesor, y si generan muchos problemas, entonces no son un buen objeto. Lamentablemente los anillos de división no conmutativos son demasiado útiles en general. De hecho, la naturaleza se comporta usualmente como un anillo de división no conmutativo. Entonces un objeto que si uno cuando ya lo estudia a fondo, es un objeto muy interesante, pero que tiene muy pocas propiedades parecidas a las que tenía usted en los números reales. Por eso que cada elemento que yo voy viendo, usted tiene que preguntarse si efectivamente este elemento se cumple. ¿Ya? De hecho lo había puesto como observación acá, mire. Este es mi apunte mi apunte antiguo. Apunte mío, digamos, de profe. No el apunte del curso. Claro, aquí había puesto yo, mire, si uno piensa cómo escribo, pues yo había puesto más adelante que en general eso no se cumple, y como no se y lo otro que las leyes distributivas no es llegar y sacar cosas y cancelar. Entonces todas estas cosas son observaciones para decirle a usted que hay que tener cuidado. De hecho, mire, una bien interesante, mire, no me había acordado. Bueno, aquí está el hecho de, aunque sean del mismo orden, no necesariamente son conmutativas. Se ejemplifico ahí abajo. Por ejemplo, acá uno puede tener un producto de matrices que dé la matriz nula, a pesar que ninguna de las dos pueden ser los ceros. Y eso los números tampoco se dan. Cuando usted tiene un producto de números que es igual a 0, entonces usted le queda que el A es igual a 0 y le queda a usted que el B es igual a 0. ¿Cierto? Pero acá en matrices no necesariamente. De hecho, si uno toma la matriz, a ver, pensemos, 0, 0, 1, la voy a multiplicar por 0, 1, 0 y 0. Entonces, esta matriz es no nula, es diferente de la matriz nula. De la matriz nula de orden 2. Acuérdense que le dábamos una notación para la matriz entidad nula. Y esta de acá tampoco es la matriz 0, digamos, la matriz nula. Pero a ver si me resulta, si hacemos el producto, entonces la primera fila con la primera columna nos daría 0, porque le quedaría a usted 0 por 0 más 0 por 0, lo cual en ese caso es 0, ¿cierto? Voy a la primera fila con la segunda columna, le queda 0 por 1 más 0 por 0, que también es 0. 0 por 0, 0 por 0, 1 por 0, le queda 0, y 0 por 1 y 1 por 0 también le queda 0. Entonces, a diferencia de los números, que necesariamente cuando usted hacía un producto, uno de los dos es 0, en matrices ni siquiera eso ocurre, porque usted puede tener dos matrices que las multiplica siendo no nulas, o sea, no la matriz 0, y que la multiplicación efectivamente le da el 0, 0. ¿Ya? Entonces, el 0, digamos, el 0 matricial. Así que son bien de estudio, bien complicadas las matrices en ese aspecto, sobre lo que pueden o lo que no pueden cumplir. ¿Sí? Ya, lo que yo le iba a comentar finalmente era volver a la transpuesta. ¿Ya? Y en la transpuesta, ya, nosotros ya vimos la transpuesta. ¿Se acuerda? La matriz transpuesta permutaba la fila, digamos, con la columna, ¿cierto? Dada la matriz, tomaba la fila y la columna y permutaba su posición. Bueno, la matriz transpuesta, ¿por qué hay que volver? Porque ahora tenemos el producto. Entonces, antes no teníamos el producto para asignar en ese momento algunas propiedades a la matriz transpuesta. Esto yo lo voy a poner como ejemplo en guía, ¿ya? Pero digamos, con hacer un par de matrices uno se da cuenta que eso es así.
Bueno, lo primero es hacer la transpuesta y volver a hacer la transpuesta le queda exactamente la misma. Lo mismo en el caso de la suma, porque uno permuta las matrices completas, entonces suma posición por posición, por lo tanto la matriz transpuesta separa suma. Pero el producto, y por eso lo coloqué con un color diferente, no es como uno piensa. Como los sueños de Frobenius. ¿No sabe usted de los sueños de Frobenius? ¿No le habló algún profesor en la escuela? No. Hay un libro que se llama Los sueños de Frobenius, que es todo lo que uno piensa. Por ejemplo, toma el a más b al cuadrado y dice, esto es a cuadrado más b cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre con esa matemática de ese estilo? Y ese texto se llama Los sueños de Frobenius. Entonces, todas las cosas que uno piensa y se equivoca, porque cuando las aprende dice no son así. Por ejemplo, la área del producto, f' por g', uno dice, ya, ¿qué pasa si pasa en ese caso? Generan una matemática bien interesante, pero como para entretención. Entonces, los sueños de Frobenius, uno diría A por B transpuesto, va a ser A transpuesto por B transpuesto, ¿cierto? Como en ese orden. Y si usted observa, eso no es cierto. Dese un par de matrices, eso lo observe usted mismo nomás, permútela, ¿cierto? Dese la matriz, no sé, cuadrada inclusive. Bueno, es que tienen que ser cuadradas para poder hacer el producto y cambiarlo. Dese esa matriz y dese una matriz B que fuese, chiquititas las matrices nomás, 1 y 2. Entonces multiplíquela, le calcula usted la transpuesta y después calcúlelas así, se va a dar cuenta usted que no es así y que de esta forma así. La recalco, esta propiedad está distinguida con un color, ¿qué distinguido? Como dice cuando juegan el Alexis. Está distinguido con un color diferente porque, porque es un error frecuente el estudiante pasar por la transpuesta, digamos, pensando que se cumple como el sueño de Frobenius, digamos, de hacerla como uno espera. Bien, eso quería conversar hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación. Voy a dejar de grabar hasta acá nomás.